vivir una vida libre de violencia, el derecho a la identidad, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de asociación con grupos religiosos políticos, el derecho a tener una vivienda digna. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda, el derecho a la educación y básicamente creo que tengo los derechos fundamentales hasta este momento. Bueno, sí, derecho a la educación, a una educación básica, alimentos, pues siento que son los más importantes. La libertad de expresión, pues derecho de sexualidad, derecho de... No, creo que no, ningún gobierno, no solamente el de México, sino el mundo, le dan esa prioridad a los derechos. Yo creo que es más que nada sobre intereses políticos, intereses sociales, de acuerdo a la persona, es como se ejercen bien los derechos. No, porque normalmente la tarea o el trabajo de los gobiernos, de la forma en la que se está organizado en el sistema, está relacionada a salvaguardar los intereses de ciertos grupos hegemónicos y de poder y de dinero que pone en el tercer plano los derechos de los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de abajo. Sí considero que hacen un buen trabajo salvaguardando los derechos. Sin embargo, creo que hace falta trabajar mucho más para que todos tengamos las mismas oportunidades. No en todos, sin embargo, nuevamente creo que los derechos fundamentales, los básicos, como le quieras llamar, creo que los está, digamos, salvaguardando. Tal es el derecho del trabajo. Casualmente esta administración, especialmente esta administración, incrementó hasta un 200% lo que era el salario mínimo. Anteriormente veníamos trayendo una base de salario mínimo, por muchos años duró. Sin embargo, este gobierno especialmente, y no soy partidista de ningún gobierno, simplemente que esta administración especialmente para el derecho laboral como que le ha puesto mayor énfasis dentro de su administración. Desafortunadamente la parte de la salud es todo lo contrario, por todas las modificaciones, por todas las políticas de austeridad que implementó. Entonces eso de alguna manera nos pegó. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Pues es que en realidad deberían de venir de la mano los dos, porque pues al final los derechos son sinónimo de libertad, ¿no? De poder hacer lo que tú quieras y obviamente sin afectar a las demás personas. Entonces deberían estar completamente unidos los dos derechos. Nos falta mucho trabajar, nos falta mucho trabajar, seguimos todavía promover la cultura de la inclusión en las empresas, en el gobierno sobre todo. Creo que ya están trabajando. Esta empresa especialmente ha trabajado mucho en la parte de la inclusión, es decir, en la plantilla, digamos, se está dando también las mismas oportunidades en las posiciones, en las funciones, en nivel jerárquico a las damas que al varón, como decíamos, o al hombre, como le quieres llamar. Es cierto, nos hace falta mucho por trabajar, pero creo que ahí vamos. Civiles. Bueno, siento que se relacionan porque partimos, sí, obviamente, el derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la educación. No en todos los mismos países aplica lo mismo. ¿Y cómo se relaciona con los derechos civiles? Considero que sí van de la mano porque, pues al menos en algunos países las mujeres tenemos derecho a votar, se nos considera, se nos toma en cuenta. Entonces, pienso que sí están relacionados. Estos derechos ejercerlos en el día a día como las responsabilidades que tienes como ciudadano. Entonces se llegan a acotar según los intereses de los gobiernos, sobre todo en el sentido fiscal y en el sentido de organización social, pero bueno, pues debiese salvaguardarse y poner como prioridad los derechos humanos.
La perspectiva es que en un futuro muy cercano realmente gocemos de los mismos derechos, tanto laborales, civiles, en todos los aspectos. O sea, creo que esa es la meta que tenemos. Es un reto, por supuesto. México especialmente, por sus usos y costumbres, cultura, lo que le quieras llamar, falta mucho trabajar. Sin embargo, es uno de los países muy nobles en todos los aspectos, ¿no? Porque apoyamos a otros países, vemos a Latinoamérica, Sudamérica, adoptamos algunas prácticas, tanto de la Unión Europea, tanto de Estados Unidos, en temas de derechos civiles, de derechos fundamentales. Mi ideal sería que todos tuviéramos los mismos derechos a una vida digna, a la educación, a votar, y que no, dependiendo del sistema o el tipo de gobierno, tengan que ser violados, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que fuéramos respetados, pero que todo fuera a nivel mundial. Sí. No va a existir siempre y cuando los intereses económicos sobre los recursos naturales, los recursos humanos y los recursos de los seres vivos puedan verse distribuidos de una manera distinta. Pues yo creo que sí sería un mundo lindo donde todos respeten a todos, y yo creo que con eso incluye los derechos, con que todo el mundo respetara las creencias, los gustos, las posturas que cualquier persona pudiese tener y se llegaran a acuerdos.